Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reflexión del día de hoy. Vamos hoy a hablar de un salmo que seguramente ustedes conocen, que es el Salmo 122. Entonces vamos a comenzar leyendo el Salmo 122, para iniciar nuestra explicación y reflexión. Entonces dice el Salmo 122. Canción de las subidas de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada, toda en perfecta armonía, a donde suben las tribus de Yahvé. Según la costumbre de Israel, al dar gracias al nombre de Yahvé, allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Invocad la paz sobre Jerusalén, vivan tranquilos los que le aman. Haya calma dentro de tus muros, que tus palacios estén en paz. Por amor de mis hermanos y amigos, quiero decir la paz contigo. Por la casa de Yahvé nuestro Dios, pediré todo bien para ti. Muy bien, pues ahí tenemos el Salmo 122, que digo que es conocido por ustedes porque casi siempre, ¿verdad?, les gusta hacer ese canto de entrada, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, pues no es un canto, en realidad es un salmo, ¿verdad? Es el Salmo 122. Entonces vamos a analizar hoy este salmo, ¿verdad?, para entenderlo, y al mismo tiempo también, pues, ese canto que muchas veces se hace, pues entender eso que estamos cantando. Entonces, primero que nada, este salmo, pues sí tiene título, ¿verdad? Dice Canción de las Subidas, o también puede ser canto de peregrinación, ¿verdad?, de David. Es un salmo que le atribuyen a David, ¿verdad? Obviamente no lo escribió David, se lo atribuyen a él por el templo, pero en realidad pues él no, porque ni siquiera David construyó el templo, entonces pues no, propiamente no lo diría David. Eso sí, entonces, este tipo de canto, ¿verdad?, este salmo, pues es un salmo, decía el título ya, de subida. Algunos le llaman salmo de gradas, ¿verdad?, porque implica que van subiendo, ¿verdad? Entonces este salmo pues sirviera para las peregrinaciones. Es un salmo que servía para acompañar las peregrinaciones, o cuando llegaban de la peregrinación y entraban a Jerusalén, pues este era un canto que seguramente se hacía, ¿verdad? Es un cántico, como se puede ver aquí, ¿verdad?, para un solo cantor, ¿verdad?, puesto que no vemos que haya muchas voces, sino que es uno solo el que está cantando. Seguramente era uno el que lo cantaba únicamente, ¿no? Y que se parece o que tiene cierta afinidad o cierta relación con el Salmo 84. Ustedes lo leen también en el Salmo 84, pues ahí se ve la característica, ¿verdad?, de la importancia de estar en Jerusalén, ¿verdad?, de llegar al templo, etcétera, ¿no? Entonces podría ser esto. Este salmo, ¿verdad?, pues recuerda que entonces hay peregrinos a Jerusalén. No dice el motivo por el cual iban a Jerusalén. Obviamente uno iba a Jerusalén generalmente por las fiestas importantes, pero aquí no dice nada, no dice cuál fiesta, no dice nada, solamente habla de ir a Jerusalén. Entonces es un canto para todo peregrino que quiera ir al encuentro de Jerusalén. ¿Cuándo se pudo haber escrito este salmo? Bueno, pues este salmo, ¿verdad?, es un poco complejo, y en estos tiempos, ¿verdad?, existen dos teorías. Alguna teoría dice que este salmo se escribió después del destierro, ¿no? O sea, después de que regresaron de Babilonia, dicen que se escribió este salmo cuando ya se estaba reconstruyendo Jerusalén, ¿verdad?, y por lo tanto se estaba reconstruyendo el templo, y entonces ya había culto, y entonces era como para, hey, todos los que están fuera, vengan, visiten Jerusalén, ¿verdad?, vengan de peregrinación. Entonces eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que sí, que fue después del destierro, y como habla de las murallas de Jerusalén, dice tal vez se refiera a que en la época de Nehemías, ¿verdad?, Nehemías, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Nehemías, ¿verdad?, que fue uno de los gobernantes del pueblo de Jerusalén después del destierro, y entonces él mandó construir las murallas, ahí lo cuenta, ¿no? Y entonces dicen, a lo mejor fue en este tiempo que se escribió este salmo porque hace referencia a las murallas, pero la objeción que podríamos encontrar es que pues habla de las murallas, ¿verdad?, como fuertes, estables, pero no dice que las murallas se estén reconstruyendo, entonces unos lo ponen en duda. Y otros, ¿verdad?, otros hablan de que este salmo se escribió antes del destierro, ¿no? Se escribiría en la época del rey Josías, ¿verdad?, este rey que fue muy importante en el pueblo de Israel, que reinó aproximadamente entre el 639 y 608 antes de Cristo, ¿verdad?, y que hizo una reforma muy importante
en el pueblo de Jerusalén, bueno, para los judíos, ¿verdad? Porque hacía, ¿verdad?, que la vida de fe se tomara en serio, ¿verdad? Porque la vida de fe estaba muy desbalagada, ya no tenía mucho sentido, entonces vino a poner orden, ¿no? Y aparte también puso una reforma tanto religiosa como política, ¿verdad? Civil, ¿verdad? Que estuviera bien construido todo, que estuviera todo en forma. Entonces fue un rey que trató de poner orden, que trató de poner correcciones, ¿no? La reforma de Josías. Entonces este rey, ¿verdad?, fue muy importante. Y entre la reforma religiosa que hizo es que colocó que el único santuario oficial para rendirle culto a Dios era el templo de Jerusalén. No había otro. Entonces todos los judíos tenían que venir a Jerusalén, todos. Entonces cualquiera que quisiera rendir realmente culto a Dios tenía que ir a Jerusalén. Porque en aquellos tiempos ya, ¿verdad?, como estaba todo desbalagado, bueno, ya había algunos otros santuarios, ¿verdad?, por aquí, por allá, y entonces pues no había mucho orden y mucha disciplina. Entonces el rey Josías dijo, a ver, no, aquí va a haber un orden, y el orden es que todos los que quieran rendir culto a Dios, quieran ofrecerle sus sacrificios a Dios, tienen que venir al templo de Jerusalén. Entonces es una de las normas que él va a colocar. Y justamente la idea de este salmo es que van peregrinando a Jerusalén, porque Jerusalén es quien los une, ¿no? Lo dice ahí, ¿no? Suben todas las tribus del Señor, ¿no? Suben todas las tribus, o sea, todos se tienen que unir en Jerusalén. Jerusalén es el lugar, ¿verdad?, el centro de atracción de todo. Entonces tal vez, ¿verdad?, también pudiera haber sido escrito en este tiempo, ¿verdad?, de la época del rey Josías, ¿verdad?, hablando de la importancia de Jerusalén como lugar de peregrinación, pero sobre todo como el único lugar de peregrinación, ¿no? Entonces sería algo muy importante, ¿no?, que sería la reforma de Josías y por lo tanto la reforma de lo que llamaríamos la teología del Deuteronomio, ¿verdad?, del deuteronomista, ¿verdad?, que así se ha atribuido, ¿no?, que hablando de toda esta reflexión sobre el templo como Jerusalén más bien como centro de todo el pueblo, ¿no? O sea, no debe de haber más santuarios más que ese. Entonces este salmo pues nos va a hablar precisamente de esta realidad. Entonces, ¿cuándo se escribió? Pues están estas dos hipótesis, no está claro, no hay otros indicios. Lo más seguro es que sería la época de Josías, ¿no?, más bien por el estilo de la idea, ¿no?, de marcar que Jerusalén es el centro de todo. Este salmo, decíamos, pues es un salmo de alegría, ¿verdad? Es un salmo muy alegre porque van caminando hacia Jerusalén, sin importar el cansancio, porque aquí no hace hincapié a nada del cansancio, no dice, ay, qué alegría porque ya estoy cansado y ya llegué a Jerusalén, no, el cansancio aquí no importa, lo deja atrás. Y podemos ver aquí entonces a Jerusalén de primera mano, ¿verdad? Así, un primer esbozo, Jerusalén, como decíamos, el centro de todo, de todo, ¿no?, el centro de unidad. Todas las tribus se reúnen para encontrarse en Jerusalén, ¿no? Entonces, centro de unidad, ahí. Jerusalén como el único lugar del culto, ¿no?, lo que decíamos ahorita. Jerusalén es el único lugar donde se debe de hacer culto. No hay que ir a otros santuarios si no están en Jerusalén. Solamente el templo de Jerusalén, ¿no? Y finalmente Jerusalén, ¿verdad?, también lo hace ver como la sede principal de la presencia viva de la descendencia de David, ¿no? Porque David es el que construye la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia de Israel, cuando David sube al poder, el rey David precisamente lo que hace es construir Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que con el paso del tiempo fue haciéndose cada vez más importante, cada vez más fuerte, pero eso se lo debemos a David. David fue el que construyó esa ciudad y fue el que proyectó el templo, aunque el templo lo va a construir su hijo Salomón, pero él proyecta esa idea. Y justamente la idea de David es esta, ¿no?, que todos, ¿verdad?, los pueblos, que todas las tribus que estaban dispersas se reunieran en Jerusalén. O sea que este salmo, en cierta manera, pues sí, es todo parte de una reforma, pero tiene muy bien clara la idea del rey David, ¿no?, que quería que todas las tribus se unificaran, todas, en una sola realidad, en un solo pueblo. Y Jerusalén, dado que no era ninguna de las tribus, todas las tribus se tenían que reunir ahí. Entonces este salmo refleja entonces cómo Jerusalén es aquella que tiene la descendencia davídica en sus tradiciones, ¿verdad?, y en las promesas, ¿no?, como ahorita vamos a ir explicando. Y entonces, estas serían las ideas principales. Por otro lado, si ustedes leen con cuidado el Salmo, van a ver que se repiten 3 veces el nombre de Jerusalén, muy importante, ¿no?, 3 veces. Y 3 veces se repite el sustantivo, ¿verdad?, casa, habla de la casa, ¿no?, 3 veces, ¿no? Primero dice en el versículo 1, ¿no?, la casa de Yahvé, y luego dice en el versículo 5, ¿no?, la casa de David, y luego en el versículo 9, de nuevo dice la casa de Yahvé. O sea que el tema de la casa es muy importante, ¿no? Y entonces, de entrada, ¿por qué la casa de Yahvé es muy importante? Porque hablar de una casa, de primer momento, pues está hablando entonces de un modelo urbano, ¿verdad?, de una ciudad que tiene casas.
Pero lo importante de una casa, ¿qué vendría siendo? Pues que una casa habla de algo familiar, ¿no? De una casa habla de algo sencillo, porque no dice vamos a la casa del Señor, a la casa de Dios, no dice vamos a no sé, a las oficinas de Dios, no son las oficinas, o vamos al palacio de Dios, no, tampoco dice el palacio, la casa. Por lo tanto, la casa ya hace ver precisamente algo sencillo, ¿no? Habla de un hogar, no habla de una fortaleza, no habla de algún lugar político, no habla de un lugar militar, habla de un lugar de fraternidad. Y por lo tanto, el lugar donde uno vive, porque uno vive en casas, ¿no? Bueno, un rey puede vivir en un palacio, ¿no? Pero en general, ¿dónde viven todos? En casas. Puede haber oficinas, pero nadie vive en su oficina. Bueno, por lo general, por ahí habrá alguno, pero por lo general no vive uno en su oficina, ¿no? Uno no vive, ¿verdad? En una tienda, ¿verdad? ¿No? O sea, uno tiene su casa. La casa es siempre el lugar como para habitar. Y entonces, si decimos que es la casa de Dios, que Jerusalén es la casa de Dios, quiere decir que es el lugar donde Dios habita. Ir a Jerusalén es ir a encontrarse con Dios, es ir a hacer familia con Dios. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Qué significa? Qué alegría porque voy a habitar, voy a encontrarme con Dios en el lugar donde Dios habita. La idea de Jerusalén es entonces el lugar donde Dios habita. Voy a encontrarme con Dios, pero voy a encontrarme con Dios no como alguien burocrático, ¿verdad? Como alguien poderoso, ¿no? Voy a encontrarme con alguien familiar porque es su casa. Estoy entrando a la casa de Dios, estoy entrando con alegría a la casa de Dios. Por lo tanto, es un momento importante en donde yo entro en un ambiente doméstico para encontrarme con Dios, ¿no? Es una casa. Ni siquiera el palacio, no, es casa, es un lugar donde Dios vive de manera sencilla y donde recibe a todos con alegría. Esa es la importancia. Por eso voy muy contento porque voy a encontrar con Dios y Dios me va a recibir con alegría, ¿no? Es muy importante esto. Entonces, la imagen de la casa hay que tenerla siempre muy claro, ¿no? En este salmo, ¿no? Cómo Dios vive en su casa, cómo Dios habita ahí, cómo Dios nos va recibiendo totalmente, ¿no? Y esa es pues, finalmente la meta de nuestra vida, encontrarnos con Dios. Entonces, este salmo, ¿verdad? Lo podemos interpretar primeramente como Dios, ¿verdad? Ir a Jerusalén es encontrarse con Dios. La meta de nuestra vida es encontrarnos con Dios. Entonces, este salmo, cada vez que lo recitáramos, tendría que ayudarnos a cada uno de nosotros a reconocer que vamos a encontrarnos con Dios, que queremos estar con el Señor y que la meta de nuestra vida es esa, que somos peregrinos para encontrarnos con Dios. Esa sería la clave de todo. Claro, algunos lo han aplicado, ¿verdad? Jerusalén como el símbolo de la iglesia, ¿verdad? Y entonces queremos encontrarnos con la iglesia. Claro, podemos aplicarlo a eso. Pero lo importante aquí, lo más profundo es, si Jerusalén es donde vive Dios, quiere decir que nuestra meta en la vida es encontrarnos con Dios, vivir cerca de Dios, ¿no? Eso es lo importante. Entonces vamos a analizarlo, ¿verdad? Lo podremos dividir aquí en 3 estrofas, ¿no? La primera estrofa sería del versículo 1 al versículo 2, ¿no? Que sería ir hacia Jerusalén, ¿no? Entonces, qué alegría, ¿no? Cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Entonces, aquí la clave de todo está en la alegría. Es un canto de alegría. No es un canto de dolor o de súplica, ¿no? De alegría. El verbo alegrar, ¿verdad? Qué alegría, pues ya es la clave musical para este salmo. Es un salmo alegre, ¿no? Es un salmo de emoción, con total alegría, ¿no? Y por lo tanto refleja la emoción de sentirse, ¿verdad? En la presencia de Jerusalén. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Entonces, todo este salmo de entrada es de alegría. Nadie debe de verlo como un salmo de tristeza, ¿no? Ni de cansancio, sino de alegría. Qué alegría porque vamos a la casa del Señor, punto. Y entonces dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor o a la casa de Yahvé, ¿no? Eso es muy importante, porque entonces, ¿qué está haciendo aquí? Esta frase, vamos a la casa del Señor, es una frase que aparece, por ejemplo, también en el profeta Isaías, ¿no? Si ustedes leen Isaías 2:3, ahí lo dice, ¿no? Vengan, subamos al monte del Señor, la invitación a subir al monte del Señor. Y aquí, ¿cuál es la invitación en el Salmo? Vengan, ¿verdad? Vamos a la casa del Señor. Es una invitación. Entonces podemos decir que esta frase, tal vez, ¿verdad? Sería como una fórmula fija con la que se iniciaba el viaje de peregrinación, ¿verdad? Vamos a la casa del Señor. O sea, no solamente vamos de peregrinación, no. Vamos a la casa del Señor. O sea, vamos a encontrarnos con Dios. Vamos a habitar con Dios. Entonces, pues qué alegría cuando alguien me dijo eso, ¿no? Qué alegría porque me están invitando a estar con Dios. Qué alegría porque me están invitando a que viva cerca de Dios. Qué alegría. No necesito otra cosa, no necesito otra realidad. Qué alegría porque estoy cerca de Dios, porque vivo unido con Dios, porque estoy cerca del Señor. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Y ahí va, ¿verdad? Entonces es una invitación, ¿no? Y esta invitación nos la hace hoy el salmista también, ¿no? Vamos a la casa del Señor. Vayamos a la presencia de Dios. No solo el templo, ¿no? Este puede ser un medio, pero no es el fin de todo, ¿no? O sea, qué alegría, vamos a la casa del Señor, es vamos al encuentro de Dios. Vamos al encuentro de Dios, ¿no? Y entonces aquí el pueblo de Israel, ¿verdad? El salmista siente una atracción por Jerusalén maravillosa, ¿no?
que provoca una experiencia única y extraordinaria, ¿no? Se siente fascinado por esto, ¿no? ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. Podemos decir que esta es una expresión o una experiencia más bien psicológica, ¿no? de emoción. Y fíjese cómo termina, ¿no? ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. Ya estamos posando nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Ya estamos pisando tus puertas. O sea, de la invitación vamos a la casa del Señor, se la salta, no habla del recorrido y ya llegaron a la casa del Señor, ya llegaron a Jerusalén. Nuestros pies están tocando tus puertas, las puertas. Estamos aquí en las puertas, ¿verdad? Y ya estamos pisando las puertas, ¿no? O sea, es una expresión de lo maravilloso que es pisar ese lugar, ¿no? Recordemos que la tierra en aquel momento, ¿verdad? Es algo muy importante porque la tierra habla de una identidad, ¿no? Lo decíamos, ¿verdad? Ahora cuando estamos reflexionando un poco del libro de Reyes, ¿no? Veíamos nosotros en la lectura del lunes pasado, ¿no? Cuando el rey, ¿verdad? Quiere que le venda a Nabot su tierra, ¿no? Y que le dice, no, ¿verdad? Dios me libre, ¿verdad? Es la herencia de mis padres. Decíamos, la tierra es la identidad de alguien, ¿no? No solamente es un terreno más, no, es mi identidad. Aquí es donde yo crecí, esto es lo que mis padres me dejaron, o sea, es mi familia, es mi identidad, no puedo venderla, yo no puedo despegarme de mi identidad, ¿no? Lo mismo entonces Jerusalén, toda la tierra de Jerusalén, pues es la identidad, todo judío, ¿verdad? Se siente atraído por ello, porque esa tierra le da identidad, porque esa tierra le da sentido a su vida, porque en esa tierra está Dios, claro, pero nos recuerda que Dios ha formado un pueblo y que nos ha dado una identidad y esa tierra. Entonces, qué alegría, ¿verdad? Cuando me dijeron y cuando estoy pisando ahí, qué alegría, porque estoy pisando este lugar donde se forjó mi vida, donde se forjó la historia de mi pueblo, donde se inició el proyecto de Dios. Qué alegría, ¿verdad? Y mis pies están pisando. Bueno, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Donde no solamente es que esté pisando Jerusalén ahí como cualquier turista, ¿no? Sino que está experimentando que está cerca de Dios y que está cerca de su pueblo, de su identidad, de todo, ¿no? Es una expresión muy bella para ellos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y además es un signo de permanencia, ¿no? Que mis pies, ¿verdad? Como si dijera, estoy pisándome las puertas, significa que mis pies, ¿verdad? Estén pisando para siempre tu presencia, Señor. O sea, yo me quiero quedar contigo para siempre, ¿no? Yo quiero permanecer contigo para siempre, ¿no? Además, si lo pensamos bien, los pies, ¿verdad? Jugando con los símbolos, los pies pues son un signo del camino, ¿no? Los pies son lo que nos hace ponernos en camino, lo que nos hace ponernos en marcha. Todos los pies son un símbolo muy importante dentro de la Biblia, ¿no? Porque es lo que nos hace ser peregrinos, lo que nos hace ser libres. Entonces, que los pies están pisando las puertas de Jerusalén, ¿qué significa? Que todos los objetivos de la vida del hombre, que todos sus caminos los llevan a encontrarse con Dios. ¡Qué alegría! ¿Por qué? Porque estoy pisando tu presencia, porque mi vida va orientada a ti. Quiere decir que mis pies, ¿a dónde deben de dirigirme? Al encuentro de Dios. Mis pies deben de dirigirme al encuentro de Dios. Y no solamente mis pies físicos, sino mi vida tiene que tomar un rumbo. ¿Y cuál es ese rumbo? Encontrarme con Dios, vivir con Dios, vivir reconciliado con Dios, vivir amado por Dios, ¿no? Es eso, ¿no? Por lo tanto, esto nos recuerda algo muy importante, lo que decíamos ahorita, ¿no? La idea de la peregrinación. Si lo pensamos bien, mis hermanos, nosotros pues somos peregrinos en este mundo, ¿no? Somos peregrinos, porque nuestra vida no se termina aquí, nuestra vida se termina en el encuentro con Dios. Somos peregrinos, vamos al encuentro de Dios, y esto lo recordamos cada vez que celebramos una misa, ¿no? En la misa, ¿verdad? Generalmente hay una procesión, sobre todo los domingos, ¿verdad? Hay una procesión de entrada por todo el pasillo. ¿Qué significa esa procesión? Pues esa procesión representa a toda la iglesia que va en procesión al altar, ¿no? Hacia el altar, que es la presencia de Cristo, ¿no? Somos un pueblo peregrino que vamos al encuentro de Dios, ¿no? Que vamos a encontrarnos con el Señor. Eso es lo importante, ¿no? Somos un pueblo peregrino que queremos encontrarnos con Dios, que queremos estar unidos con Dios. Somos peregrinos. O cuando alguien hace peregrinaciones, ¿no? Que a la basílica, que en el fondo, ¿qué significa hacer una peregrinación? Hacer peregrinación es recordar que somos peregrinos, que somos caminantes en este mundo y que nuestra meta está en Dios. Si vamos de peregrinación a la basílica, ¿no? Vamos de peregrinación a Chalma o yo qué sé, en el fondo es llegar a un lugar sagrado, ¿verdad? Es llegar a un lugar perfecto, ¿verdad? De divinidad, de unión con lo sagrado más bien, ¿no? Y entonces quiere decir que yo vivo en unión profunda con el Señor. Y quiere decir que no estoy separado de Dios, al contrario, vivo unido con Dios. Vivo permanentemente unido con Dios. No necesito otra cosa, no necesito de otra realidad. Vivo unido con Dios. Vivo unido con Dios. No necesito de otra cosa. Somos peregrinos. O sea, uno va de peregrinación, ese es el objetivo, ¿no?
hoy se desvirtúa, ¿no? Y entonces van de peregrinación para hacer otras cosas, pero lo importante de la peregrinación es, yo voy peregrino en este mundo, ¿y cuál es mi meta? Mi meta no es Chalma, ¿verdad? Mi meta no es la basílica, mi meta es Dios. Soy peregrino para encontrarme a Dios. Mi meta es que mis pies lleguen a Dios, toquen a Dios, mi vida esté orientada a Dios. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que preguntarnos en primer lugar, si realmente nosotros vamos encaminando a nuestra vida hacia Dios, si mis decisiones realmente están llevándome al encuentro de Dios, si mis palabras me están llevando al encuentro de Dios, si mi manera de vivir me está llevando al encuentro de Dios o no. O mis pies no están pisando Jerusalén porque están pisando otra cosa, están pisando otra ciudad que no es Jerusalén. Entonces, ¿hacia dónde vamos caminando, ¿no? En nuestra vida, vamos realmente, nos reconocemos peregrinos y queremos llegar a Jerusalén, o no queremos llegar a Jerusalén. ¿A dónde queremos llegar? Esa sería una pregunta muy importante al ver este salmo, ¿no? Entonces dice, pisando las puertas de Jerusalén, o sea, ahí las puertas, ¿no? Las puertas de Jerusalén, bueno, pues son un signo, ¿verdad? Precisamente de la apertura, de estar abierto al mundo, ¿no? De estar abierto a los demás, de estar abierto a todas las personas, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Entonces ahí está. Luego vendría la segunda parte del salmo, ¿no? Que sería del versículo 3 al versículo 5, ¿no? Y entonces empieza a hablar sobre Jerusalén, dice, ¿no? El versículo 3, Jerusalén está construido cual ciudad bien compacta, o sea, bien armoniosa, ¿no? Entonces empieza a describir la ciudad de manera magistral, o sea, la ciudad es bien compacta, o sea, está bien construida, tiene armonía, no es una ciudad ahí hecha, ¿verdad? Ahí a ver cómo cayó, no. La idea de Jerusalén es que es una ciudad hermosa, bien construida, con armonía, ¿verdad? Bien estructurada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Dice un santo, ¿verdad? Del siglo V, llamado San Jerónimo, que el verbo construir debería interpretarse como reunirse. Es decir, si la ciudad de Jerusalén está construida bien, o sea, está construida de manera buena, no significa solamente a las piedras, sino que la ciudad está bien construida porque el pueblo es quien la construye. La ciudad la forma el pueblo y el pueblo la construye en la medida en la que se reúne. ¿Por qué van todos a Jerusalén? Pues van a Jerusalén para reunirse. Se van a Jerusalén para hacer una ciudad bien compacta, bien armoniosa. Y esto pues va muy de la mano entonces también, no solo con Jerusalén, sino con la iglesia, ¿no? ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Y también tendremos que estar llamados a reunirnos, a estar unidos unos con otros, no estar peleando, estar dividiendo, no. La iglesia se construye cuando vivimos en unidad, cuando buscamos la fraternidad, cuando buscamos la armonía, no cuando estamos divididos, ¿no? Y la iglesia no entendía solamente, ¿verdad?, como toda la comunidad, ¿no? Empezando con la familia, ¿no? Una familia se debe de construir todos los días, siguiendo esta idea, ¿no? Entonces, si Jerusalén es una ciudad construida bien, con armonía, es una ciudad bien compacta, diríamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que entonces Jerusalén es una ciudad extraordinaria porque se ha construido bien, en unidad. Y nosotros también tendremos que ser bien compactos en nuestra familia, bien armoniosos en nuestra familia. ¿Cómo vamos construyendo nuestra familia? Porque si decimos, no, pues es que yo no le hablo a fulano, bueno, pues entonces no está muy bien construida, ¿verdad? Se va a caer, ¿verdad? Cuando, es que no, yo ya me peleé con tal persona, ¿no? Y le voy a dar la ley del hielo. Bueno, entonces no vamos a construir nada, ¿no? La idea de construir, por lo tanto, va de la mano precisamente de sentirse unidos, ¿verdad? De la construcción se hace siendo unidos. Jerusalén es bella, es armoniosa no solamente por sus murallas físicas, sino también porque las personas la construyen en unidad. La gente va de peregrinación porque somos un solo pueblo, debemos de ser uno. Y también nosotros tendremos que construir siempre todo bajo el signo de la unidad. La meta de nuestra vida es precisamente vivir en unidad, ser comunidad. Y Jerusalén, por lo tanto, es el signo, el paradigma, podríamos decir, el modelo de vida para estar siempre en unidad, ¿no? Para estar siempre en unidad. Esa es la meta de nuestra vida, ¿no? Y debemos de irlo construyendo precisamente para esta realidad, ¿no? Que es algo muy importante. Luego sigue, ¿verdad? El versículo 4, ¿no? Dice, ahí suben las tribus, lo que ahorita leíamos, ¿no? Ahí suben las tribus de Yahvé. Es para Israel motivo de dar gracias al nombre de Yahvé. Ahí suben las tribus. Lo que decíamos, este es el sueño del rey David, que Jerusalén se convirtiera en un centro donde todas las tribus se sintieran unidas, donde todas las tribus se reunieran para hacer uno solo, ¿no? Todas las tribus que se unen, todas las tribus que quieren estar juntos, ahí está, ¿no? Es un valor muy importante, ¿no? Todas las tribus que se juntan.
Aunque sean distintas tribus, todas se juntan en una sola. ¿En dónde? En Jerusalén. Era un ideal que tenía David y lo logró, ¿no? Porque todo el mundo lo empezó a hacer ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Es todas las tribus sobre, ¿no? Para vivir, para cumplir la ley de Dios, ¿no? Es algo importante. Ahora, ¿qué significa que todas las tribus se reúnen en Israel? Que todas las tribus, aunque sean diferentes, forman un solo pueblo. Y por lo tanto quiere decir que todas las tribus con el paso del tiempo formaron una sola historia. Forman una historia. Esto es lo más importante, que forman una historia. No son diferentes historias. No es la historia de la tribu de Leví, la historia de la tribu de aquí, de allá. No. Es la historia de un solo pueblo. Aunque fueron varias tribus, todas estas tribus se unificaron todas. Y Jerusalén es el símbolo de esto, de la unificación. Tan es así que cuando leemos la historia de la salvación, ¿de qué hablamos? La historia de Israel. No decimos la historia de tal tribu, la historia de la otra tribu. No. Las diferentes historias de cada tribu, en un momento determinado, se juntaron y formaron una sola historia. Y luego juntas, como tribus, ¿verdad?, fueron caminando y formando una sola historia de salvación. Por lo tanto, Jerusalén se convierte en un signo de unidad para formar una sola historia, no dos historias, ¿no? Cuando una familia, ¿verdad?, se forma, ¿verdad?, se casan, ¿verdad?, marido, mujer, muy bonito. En realidad, antes eran dos historias distintas, ¿no? Cada quien traía su historia. Pero en el momento que se casan y empiezan a formar una sola historia, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Que sea una sola historia. Nada de que, voy a ver la historia según mi mamá o según mi papá. No. Es la historia de la familia, no es la historia de uno o de otro. Forman una sola historia, ¿no? El drama, ¿verdad?, cuando se dividen, cuando se divorcian y eso, ¿qué pasa? Pues que una sola historia de amor se convierten en dos historias, ¿no? Porque ahí sí ya empieza cada quien a contar su versión y son dos cosas opuestas, ¿no? No. O sea, cuando alguien se casa, se supone que se juntan para formar una sola historia. Quiere decir que entonces Jerusalén se convierte en un signo de unidad para formar una sola historia. Una historia de un pueblo. No la historia de 12 tribus, sino la historia de un solo pueblo. Y un pueblo que se sentía acompañado por Dios, que sabía que Dios no lo dejaba, que sabía que Dios no lo abandonaba, al contrario, que Dios estaba siempre con ellos. Una sola historia. Fíjense entonces cómo Jerusalén se convierte entonces en un signo de unidad, pero sobre todo en un signo de formar una historia acompañados por Dios. Jerusalén entonces es la meta de nuestra vida, pero también es formar una historia. Y entonces hoy, ¿verdad?, tendríamos que preguntarnos si realmente nuestra familia empezamos a formar siempre una sola historia o ya tenemos diferentes historias, ¿no? Porque cuando alguien empieza a tener diferentes historias y se van por caminos distintos, ahí hay un problema, ¿verdad? No estamos caminando en unidad. El pueblo de Israel debía de formar su propia historia y era una sola, no distintas, una sola, para que fueran siempre unidos. Y entonces el versículo 5, ¿no? Porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David, ¿no? Los tronos para hacer justicia. Fíjense, entonces Jerusalén no solamente entonces es la meta de la vida, Jerusalén no solamente es la historia, una historia de amor unida con Dios, sino Jerusalén también es justicia, es el lugar donde debe de ejercerse la justicia. Y entonces aquí dice que en la casa de David, haciendo ver que el rey es el que hace justicia. Y ciertamente cuando uno ve la historia de Israel puede ver que no necesariamente, ¿verdad? Había varios, ¿verdad?, ancianos que hacían justicia o algunos otros, ¿verdad?, que iban haciendo justicia a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero hay lugares en la Biblia, ¿verdad?, hay lugares en la Biblia donde podemos ver nosotros cómo el rey sí hacía justicia, cómo el rey servía como para juzgar, ¿no? Entonces ustedes leen en sus Biblias, ¿verdad? Vamos a poner aquí las citas, ¿verdad? Ustedes la leen de tarea, ¿verdad? Porque si no aquí luego nos tardamos más, ¿no? En el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 7. Ahí, por ejemplo, se habla cómo el rey Salomón manda a construir un trono para juzgar. O sea que cuando venían problemas o cosas, él tenía que juzgar, había un trono para que él juzgara. O sea, no nada más en cualquier lado, había un trono para que él pudiera juzgar, ¿no? O por ejemplo, en Primera de Reyes también, capítulo 3, versículo del 16 en adelante, ¿no? En adelante, versículo 3, versículo 16, y aquí puse SS, ¿qué quiere decir SS? Siguientes, o sea, todos los versículos
hasta que se termine el capítulo. Eso quiere decir SS, por si algún día lo ven ahí escrito en algún lado, ¿verdad? SS quiere decir del versículo 16 en adelante hasta que se acabe el capítulo, ¿no? Eso sería. En este pasaje van narrando cómo Salomón es un rey justo, y juzga con equidad, ¿no? Y van poniendo ejemplos, ¿no? Como el típico ese de que vamos a partir un niño a la mitad, ¿no? Si cada quien quiere un niño, ¿no? Y entonces, no, y empiezan a decir cosas. Bueno, empiezan a mostrar cómo el rey Salomón es un rey justo, porque le hace justicia y ejerce bien la justicia. Entonces ahí vemos un rey que ejerce la justicia, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 21, 12, profeta Jeremías, capítulo 21, versículo 12. Aquí hace una aclaración, ¿verdad? El profeta Jeremías y le dice, casa de David, y cuando dice casa de David, se refiere al rey, ¿no? Casa de David, juzga con justicia, ¿no? Porque en ese tiempo había muchas injusticias. Entonces el profeta Jeremías le pide al rey, ¿verdad? La casa de David, que es el rey, que juzgue con justicia. Nada de que esté ahí con mordidas o cosas chuecas, no. Juzga con justicia. Hazle el bien a los que lo necesitan. No te aproveches de los pobres, ¿no? Entonces, juzga con justicia. También podemos ver nosotros, ¿verdad? En otro pasaje, ¿verdad? Referente a esto, pues es el libro del profeta Isaías 11:3, ¿no? Aquí vamos a ponerlo. Profeta Isaías 11, capítulo 11, versículo 3. En el capítulo 11, el profeta Isaías habla, ¿verdad? Habla de una visión que él tiene, ¿no? ¿Verdad? Donde va a venir un Mesías, un Salvador. ¿Verdad? Y eso es un pasaje muy importante porque en el capítulo 11 dice que este rey va a tener todo el Espíritu, ¿no? Y es donde aparecen justamente los famosos dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero al final, ¿verdad? En el versículo 3 dice que este rey va a juzgar con justicia. Entonces el profeta Isaías dice que cuando venga el nuevo rey, el prometido al rey David, ese rey nuevo va a juzgar con justicia. Él sí va a ser justo, no como toda la bola de corruptos que estaban en ese tiempo. Él va a venir uno que sí es justo, ¿no? El rey de justicia. Isaías 11:3, ¿no? Entonces podemos ver que estas citas bíblicas hacen referencia a cómo el rey también ejercita la justicia. Cierto que en ese tiempo había también jueces, ancianos que se ocupaban propiamente de la justicia, pero también hay pasajes que hablan que el rey hace justicia. Entonces el Salmo 22 hace ver precisamente que el rey tiene que hacer justicia, que el rey tiene que vivir con justicia, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿no? Y aquí dice casa de David. Esto es muy importante. Casa de David, por un lado, sí se refiere al sucesor de David, por lo tanto se refiere al rey de aquel tiempo, o de cualquier tiempo que esté reinando en ese momento. Pero casa de David se refiere también a una expresión muy importante. ¿Por qué de David? ¿Por qué es sucesor de David? Porque David se le recuerda, por un lado, porque fue uno de los mejores reyes de Israel, ¿no? Un hombre que trató de llevar las cosas bien, que trató de hacer justicia, ¿verdad? Que trató de llevar bien la economía, la política, o sea, fue un rey en general bueno, ¿no? Fue un rey bueno, ¿no? ¿Verdad? No como otros reyes que fueron terribles, ¿no? Sino él fue un rey bueno. Y aparte, porque si ustedes leen el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, Dios le hace una promesa a David, ¿verdad? Cuando el rey David, ¿verdad?, dice que hay que construir un templo, Dios le dice, ¿tú crees que vas a construirme una casa a mí? No, yo seré el que te construya una casa. Yo seré el que te construya una casa. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que diga Dios que le va a construir una casa? ¿Casa aquí qué significa entonces? Pues su familia, su futuro. ¿Tú crees que la casa va a ser para mí? No, el que te va a construir un futuro soy yo. Y entonces este capítulo, el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, se convirtió en un modelo, ¿verdad? Que quede ahí, ¿no? Un modelo de vida, de promesa más bien, un modelo de promesa, en la que Dios le prometía que en el futuro vendría un Salvador, un Mesías, ¿no? Por eso decían que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Por eso cuando hablaban del rey, era una expresión escasa de David, no solamente para recordar a David como el mejor rey, sino para recordar que en la casa de David, que la familia de David, que la descendencia de David era la que iba a dar a luz al Mesías, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ahí estaba la grande promesa que venía. A eso se refería ahí, ¿no? La casa de David. Entonces aquí, cuando dice el Salmo, la casa de David, está hablando entonces de las promesas a David, por lo tanto del Mesías, de la salvación futura. Entonces Jerusalén no solamente es un lugar de justicia, Jerusalén es un lugar para la salvación futura. La salvación futura. Viene la salvación del futuro. Viene la salvación que va a transformar nuestra vida, que va a transformar nuestro corazón. Viene la gran salvación para nosotros. Por lo tanto, entonces, fíjense muy bien, podemos ver que aquí Jerusalén está definida, ¿verdad?,
de varias maneras, ¿no? De varias maneras. Esto es muy importante porque a partir de eso podemos leer este salmo y podemos irlo entendiendo de manera fundamental. Entonces, primero que nada, Jerusalén es el encuentro con Dios, la meta de nuestra vida, ¿no? ¿Qué feo escribo? Voy a escribir mejor porque si no, encuentro con Dios. Primero que nada, primero característica, un encuentro con Dios, la meta de nuestra vida. Entonces Jerusalén es el encuentro con Dios. Dos, no solo es el encuentro con Dios, es aquella que ha creado una historia de salvación, ¿no? Unida con Dios. Porque esta historia no la ha recorrido el pueblo solo, la ha recorrido acompañado de Dios. Tercero, es un pueblo que hace justicia, donde se vive la justicia, ¿no? Donde se hace la justicia. Ahí el rey hace justicia, pero finalmente, ¿quién es el que va a hacer la justicia al final de todo? Dios. Dios va a hacer justicia. Dios le va a dar a cada quien lo que necesita para su transformación, para su crecimiento como persona, justicia. Y cuatro, es una ciudad de esperanza. De esperanza, ¿no? La casa de David, porque ahí va a nacer el Mesías, el Salvador, es el Mesías. Por lo tanto, hay una esperanza de salvación. No todo es definitivo, sino que va transformándose. Entonces, fíjense, muy interesante, porque viendo estas ideas, cuando decimos qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus puertas, Jerusalén, ¿qué estamos diciendo? Qué alegría, porque voy a Jerusalén, porque ahí me voy a encontrar con Dios, ahí quiero habitar con Dios. Qué alegría, porque si voy caminando a Jerusalén, mi vida es Jerusalén, mi meta es encontrarme con Dios. Estoy haciendo una historia con Dios. Estoy construyendo una historia junto con Dios. No es solamente mi historia, es una historia en la compañía de Dios. Hay muchos que construyen su historia sin Dios, pero hay muchos que dejan que Dios los vaya acompañando, que Dios los vaya guiando, ¿no? Que Dios los vaya dirigiendo, que Dios los vaya iluminando, que Dios los vaya transformando. La historia unida con Dios. Ir a Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron. ¿Qué significa qué alegría? Porque voy a construir una historia con Dios. Voy a ser un peregrino, pero que camina del lado de Dios. Justicia. Ir a Jerusalén es encontrar la justicia. Y la justicia, ¿verdad?, entendida de manera general como darle a cada quien lo que necesita. Caminar hacia Jerusalén significa que voy a encontrar lo que necesito. Que en medio de esta historia que estoy construyendo voy a encontrar lo que necesito. ¿Y qué necesito? A lo mejor hoy necesito consuelo, a lo mejor hoy necesito perdón, a lo mejor hoy necesito amor, a lo mejor hoy necesito paciencia. Si yo hago una historia acompañado de Dios, yo voy a llegar a la justicia. Yo voy a llegar a que Dios me vaya dando lo que necesito, porque esta historia la estoy haciendo junto con Él. Pero qué alegría cuando me dijeron, no solamente es decir, encuentro lo que necesito, sino que siempre alienta mi esperanza. Y así como el pueblo de Israel esperaba el Mesías, y bueno, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el Mesías es Cristo, Él nos salvó, sí, pero tenemos todavía la esperanza, tenemos que seguir caminando juntos para encontrarnos con Dios, tenemos que seguir caminando juntos para llegar a la presencia de Dios, para llegar al amor que Dios nos tiene. Qué alegría, porque la salvación siempre vendrá. No estoy perdido. Si el pueblo de Israel esperaba una salvación sabiendo que no todo estaba acabado, tampoco nosotros podemos pensar que todo está acabado. Vamos caminando al encuentro del Señor, sabiendo que no todo está perdido, que no todo está acabado. Ahí tuvimos un momento difícil de crisis, ¿verdad?, con toda esta pandemia. No todo está acabado, esto no es la última palabra. Dios tiene la última palabra, siempre hay una salvación, siempre hay una salvación. La última palabra la tiene Dios y la tiene su salvación. Y va a llegar un día, va a llegar. No solamente porque se quite la pandemia, no. Va a haber una salvación, ¿por qué? Porque me estoy encontrando siempre con Dios. Porque algunos podrán decir, no, pues la esperanza es cuando ya no haya pandemia. No, pues la pandemia yo creo que nunca se va a ir, eso nunca va a irse. Va a ir bajando, pero nunca va a irse. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que aunque haya pandemia, Dios diga, estoy con Dios y sé que me va a salvar. Y sé que hay algo mejor, que Dios me construye una vida mejor. Tanto en esta tierra como en la vida eterna, ¿no? Porque finalmente vamos caminando definitivamente hacia Dios, hacia los bienes del cielo, como dice San Pablo, ¿no? Ahí estamos caminando hacia el encuentro de Dios. Mi vida no puede decir, estoy frustrado, estoy deprimido, ya no puedo hacer nada. No. Siempre hay una esperanza que me motiva, que me mueve para ser fuerte, para tener energía, para nunca rendirme, para seguir siempre adelante. Qué alegría, porque nunca me voy a rendir. Qué alegría, porque voy a Jerusalén, quiere decir,
nunca me voy a rendir, nunca voy a creer que todo está perdido, nunca voy a creer que todo se acabó, nunca voy a creer que nada tiene sentido en mi vida. Siempre encontraré un sentido en mi vida porque voy caminando al encuentro del Señor, voy caminando hacia Jerusalén, ¿no? Esa es, qué alegría, ¿no? Fíjense, entonces, cuando uno canta ese cántico, que se hizo muy popular, ¿verdad? Pero en realidad vean todo lo que significa, ¿no? Todo lo que estamos pidiendo y diciendo en ese salmo, todo lo que estamos diciendo. Y finalmente, ¿verdad? Pues viene ya la última parte del salmo, ¿no? Que sería del versículo 6 al 9, ¿no? Entonces dice, pedid la paz a Jerusalén, en calma estén tus tiendas, haya paz en tus muros, en tus palacios la calma. Por amor de mis hermanos y mis amigos voy a decir la paz contigo. Fíjense, esos 3 versículos hablan de un deseo de paz. Ya que hablamos de qué es Jerusalén, entonces viene el gran deseo. ¿Qué es lo que espero encontrar en Jerusalén? La paz. Eso es lo que espero, la paz. Y la paz, ¿verdad? En la Biblia es un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante cuando hablamos de paz. Porque a veces cuando hablamos de paz, nosotros nos estamos imaginando ausencia de guerra, de problemas. No, no. La paz se refiere sobre todo a una idea, ¿verdad? De armonía. Una armonía. Hay que puse aquí. A ver, va de nuevo. Armonía. Armonía. ¿Armonía con quién? La paz es una armonía con los 4 ejes fundamentales de relación. ¿Cuáles son los 4 ejes fundamentales de relación? Bueno, con Dios, con el otro, ¿verdad? Mi hermano, con uno mismo y con la creación. Estos son los 4 ejes de relación de todo hombre, ¿no? Estar bien con Dios, estar bien con uno mismo, estar bien con los demás y estar bien con la creación, ¿no? Esos son los 4 ejes de relación. Esa es la paz. ¿Cuándo está alguien en paz? Cuando tiene armonía en estos 4 puntos, ¿no? Esa es la paz. Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero yo tengo armonía porque estoy bien con los demás. Esa es la paz. Esa es la paz. Y esto es lo contrario al pecado, ¿no? ¿Qué hace el pecado? El pecado me aleja de Dios, el pecado me deja, me destruye interiormente, ¿no? El pecado me separa de los demás, el pecado hace que destruya la creación, no la cuide. En cambio, cuando llega la paz, estoy bien con Dios, sé que Dios está conmigo, no me siento abandonado por Dios, me siento amado por Dios, conmigo mismo me siento bien, tendré problemas, pero no importa, estoy bien conmigo mismo, no estoy destruido interiormente, ¿no? Estoy bien en general con los demás. Puede haber que alguno sea un rebelde, ¿verdad? De los que está cerca de mí, pero bueno, estoy bien con él, no genero ningún sentimiento de animadversión contra él y cuido la creación. Bueno, eso se llama en la Biblia paz. Que el que llegue a Jerusalén encuentre la paz, que tenga la armonía total de su vida, que nada le falte, que nada le falte. Esa es la meta de todo. Y cuando el hombre tiene paz, el hombre está venciendo su pecado. El hombre vence su pecado. El hombre vence totalmente su pecado. Fíjese entonces cómo el Salmo termina con un deseo entonces muy bello de paz, de armonía. Esa es la meta de nuestra vida. Encontrarme con Dios, ¿qué debe de producir en mí? Paz, armonía, es lo importante, ¿no? Y el versículo 9, ¿verdad? Termina con una frase muy curiosa. Dice, por amor a la casa de Yahvé, de nuevo aparece la casa, ¿no? Por Yahvé nuestro Dios, rogaré todo bien para ti. Rogaré todo bien. Qué curioso. Primero pedimos la paz y luego pedimos el bien, el bien. Entonces la paz sería, decíamos, la armonía en general, ¿no? La paz sería una realidad objetiva, ¿no? Para todos, para todos. En cambio el bien, dicen, ¿verdad? El bien se refiere al modo subjetivo de decir, no solamente que digan que estoy en paz, sino que yo ya lo siento como bueno, que yo me siento perfecto, que estoy cumpliendo con mi misión, que yo estoy cumpliendo con mi misión. Entonces, le deseamos la paz en general, pero esa paz ¿en qué debe concluir? En que yo me sienta bien, que yo me sienta completo, que yo me sienta pleno. Porque a lo mejor puede haber paz, pero a lo mejor yo no me siento bien, porque aún no he entendido la paz. Se necesita que una vez que llegó la paz, la armonía, yo la experimente y diga, sí, aquí está la paz. Porque a lo mejor puede haber todos los elementos para la paz y yo estar de todos modos incompleto, porque siento que algo falta. No, pues te deseo el bien, o sea, que tú descubras que la paz puede tocar tu corazón y que tú puedes estar bien, que tú puedes encontrarle sentido a tu vida.
Y fíjense, hay una frase, ¿verdad? Un parrafito de un santo, ¿verdad? Del siglo IV, llamado San Hilario de Poitiers, ¿verdad? Este santo, ¿verdad? Que era ahí por lo que sería Francia, ¿no? Hilario de Poitiers, ¿verdad? Tiene un comentario a los salmos, donde no comenta todo, ¿verdad? Comenta varios salmos. Y cuando comenta el Salmo 122, él se detiene, ¿verdad? Un momentito y dice, bueno, ¿qué quiere decir este salmo, no? Dice, por amor a la casa de Yahvé nuestro Dios, rogaré todo bien para ti. Él se detiene a pensar, ¿por qué el bien se lo desea a la casa y no se lo desea a la ciudad? O sea, él hace una reflexión, dice, ¿por qué cuando dice que le desea el bien se lo desea a la casa, pero no se lo refiere a toda la ciudad? Y entonces es una reflexión interesante. Dice, el profeta, o bueno, el salmista, ¿no? Él le llama profeta, pero el salmista ha deseado para esta última, para la casa, el bien. Dice, en un primer momento, sus hermanos y vecinos, por el anuncio de paz, se convierten en la ciudad del Señor. Pero en un segundo momento, la ciudad construida por sus hermanos y vecinos, escuchando hablar de la dignidad de la casa de Dios, se apresuran para transformarse toda ella en casa de Dios. Entonces aquí Hilario de Poitiers hace una cosa muy interesante. Dice, no basta que haya paz en la ciudad, no basta que la ciudad le pertenezca a Dios, sino que una ciudad es valiosa no porque es una ciudad es valiosa por sus casas. ¿Qué forma una ciudad? Pues las casas, ¿no? La ciudad no es, la palabra ciudad es algo muy ambiguo, ¿no? Pero la ciudad es valiosa por sus casas, o sea, por cada persona, por cada individuo es importante. Y entonces dice, en un primer momento los hermanos, por el anuncio de paz, se convirtieron en la ciudad del Señor. Somos la ciudad del Señor, ¿por qué? Porque tenemos la paz. Pero ¿de qué sirve que haya un anuncio de paz si yo no lo llevo a cabo en mi propia vida? Si yo no lo pongo en práctica en mi vida. Cuando yo lo pongo en práctica en mi vida, entonces ya no solamente es la ciudad de paz, yo soy un hogar de paz. Y ese hogar de paz significa el bien, ¿no? Eso es lo que él se refiere. El bien llega a la casa cuando yo hago que ese anuncio de paz descienda a mi vida. Cuando yo hago que ese anuncio de paz toque mi vida y me comprometa con los demás. Eso es lo importante. ¿De qué sirve que digan, toda la Ciudad de México es la ciudad de la paz? ¡Ay, qué hermoso! Pero todo el mundo está peleando, pues no sirve de nada. No, cada casa tiene que empezar a ser una ciudad de paz. Y es entonces cuando la casa se empieza a convertir en un lugar de paz, empieza a ser el bien. Porque realmente ellos están sintiendo el bien en su vida. Mi familia, ¿verdad? ¡Ay, que haya paz en mi familia! Pues sí, pero si yo estoy peleando, pues nunca va a llegar. Yo tengo que hacerme portador de esa paz. Que el bien llegue a mi vida, que esa paz me haga bueno, para que yo realmente valga la pena. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo fundamental. La ciudad debe de convertirse en un hogar, una casa. Yo debo de convertirme en casa de Dios para que yo lleve a cabo lo que el Señor necesita en mi vida. De nada sirve que la familia diga, todos creemos en Dios. ¿Quién cree en Dios? Todos. Ah, qué hermoso, ¿no? Pero ¿quién vive lo que Dios dice? No, ahí sí no nadie. Pues no sirve de nada. No, o sea, aquí creemos todos en Dios. Ahora, ya que creíste en Dios, ya que la familia cree en Dios, ahora cada individuo tiene que vivir lo que Dios le propone. La ciudad que se convierte en casa, de lo general a lo particular. Entonces el Salmo termina invitándonos, según San Hilario, ¿no? El Salmo termina invitándonos entonces precisamente a reconocer que lo importante no es solamente que nos den el anuncio de paz, no es que Jerusalén sea una ciudad bendita, ¿no? Lo importante es que yo haga de Jerusalén mi hogar y que yo viva con el Señor siempre, que en lo particular yo sea el testigo de lo que el Señor necesita para los demás. Y San Hilario aquí no lo dice en otra reflexión, ¿verdad? Dice él, la ciudad representa cuando el Hijo de Dios hizo hombre por nosotros en la encarnación, ¿no? Quiere decir que Él nos hizo una ciudad de Dios. Pero de nada sirve que se haya hecho hombre si nosotros no lo acogemos en nuestro corazón. Pues sí, Él ya llegó con la encarnación, tocó nuestra carne, tocó nuestra humanidad, nos convirtió, dice, en una ciudad de Dios. ¿Y de qué sirvió si esta ciudad de Dios no quiere abrirse, no quiere abrir las puertas de su corazón para acoger a Cristo y su encarnación y convertirse en casa de Dios? De nada sirve, dice San Hilario. Igual de nada sirve decir que todos creemos en Dios si no abrimos nuestra puerta y acogemos la bondad de Dios y le empezamos a vivir.
Por lo tanto, San Hilario entonces hace ver, ¿verdad?, que entonces este salmo, al final de cuentas, todo esto, ¿verdad?, si Jerusalén es lo grandioso, es lo maravilloso, lo importante no es solamente decir qué grande es Jerusalén, sino lo importante es decir, yo quiero habitar en Jerusalén, o sea, yo quiero habitar en la casa de Dios, yo quiero ser casa de Dios para los demás, que cada vez que alguien se encuentre conmigo diga, hey, bienvenido a la casa de Dios, porque cada vez que te acercas a mí, te encuentras con el amor, cada vez que te encuentras conmigo, te encuentras con el perdón, cada vez que te encuentras conmigo, te encuentras con la paciencia, cada vez que vienes a mí, te encuentras con la misericordia, porque yo me he convertido en casa de Dios. Todos somos ciudad de Dios, pero el reto sería que nos convirtiéramos ahora en casa de Dios, capaces de acoger a todos como Dios nos acoge a nosotros. Bueno, pues con eso terminamos, ¿verdad?, nuestra reflexión del día de hoy. Y pues de tarea, ¿verdad?, vamos a dejar, ¿verdad?, en primer lugar lo que habíamos dicho al inicio, ¿verdad?, de nuestra peregrinación, ¿verdad? Nosotros como peregrinos realmente vamos encaminados a Dios. Y en segundo lugar, meditar, hacer oración y decir, yo realmente soy, ¿verdad?, yo realmente soy capaz de convertirme en casa de Dios, ¿o qué me falta para que realmente dé testimonio del testimonio que el Señor espera de mí? Pues vamos a terminar nuestra oración, en nuestra reflexión, perdón, con una oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este día. Te pedimos para que, recordando el valor de Jerusalén en el Antiguo Testamento, recordemos el grande valor que quiere decir habitar contigo, y que cuando habitemos contigo seamos capaces de convertirnos en tu morada para hacer que nosotros con nuestra vida hagamos que los demás habiten unidos a ti por el ejemplo que damos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen.